Buen día, compañeros. El siguiente tema a exponer corresponde a currículum, crisis, mito y perspectivas. En el sentido de las perspectivas tenemos como primer subtema en torno a la noción del currículum. Este nos habla acerca del debate que se tiene actualmente en el currículum, ya que toca diferentes temáticas y problemáticas, y este se ha dado como una práctica social, en donde se ha diferenciado los tipos de currículum que se han visto en exposiciones anteriores que han dado mis compañeros. Está el formal, el vivido y el oculto. Y bueno, también se tiene como debate el tema de la diferenciación o similitud que tiene un plan de estudios de un currículum. En este primer subtema se presenta principalmente la reconceptualización de la noción de lo que viene siendo el currículum y nos desglosa en distintos puntos que se los voy a explicar a continuación. Como primer punto en el texto encontramos la noción del currículum, que este nos dice que el currículum se entiende como una síntesis de elementos culturales que conforman propuestas político-educativas pensadas e impulsadas por diversos grupos, sectores sociales, cuyos intereses son diversos o pueden ser contradictorios, porque sabemos todas las personas tenemos una diferente identidad y todas las personas creamos grupos culturales en donde tenemos diferentes pensamientos y perspectivas. Ahora bien, en el segundo punto nos explica Bourdieu que el currículum es un arbitrario cultural, sin embargo, este está conformado por diversas conformaciones culturales y su carácter es el de una estructura dinámica o relativamente estable. Más adelante encontramos en el tercer punto el currículum como propuesta político-educativa, y bien sabemos que el currículum o los planes de estudios, el plan educativo que se nos da a nosotros como sociedad, sobre todo en el sector público, pues se rigen conforme a lo que quiera la sociedad o a lo que se exige. Un ejemplo es que aquí en Acapulco hay muchísimas escuelas de turismo, facultades, o también está mucho de administración, pero no tenemos muchas cosas acerca como industria de la moda o otras carreras que se pueden tomar, que tienen muchos que emigrar a otro estado para poder estudiarlo. Y aquí la política que se tiene es que nos están haciendo para que trabajemos en el sector hotelero, que es como nuestra principal fuente de ingresos aquí en el puerto. Otro ejemplo que hay fue que se dio en uno de los temas de cuando se creó el Instituto Politécnico Nacional, que se creó con el fin de que se necesitaban para ese entonces, con las nuevas tecnologías y los nuevos desarrollos que se estaban dando, se necesitaba mano obrera y ingenierías. Entonces fue que se empezó a implementar, y pues como era conveniente para la sociedad, se tuvo que hacer o vio la necesidad de crear esta institución. Se menciona que el currículum en la escuela actual funciona como un reproductor de orden social ventajoso, pues bien, este es dominante en las sociedades modernas y deja de lado el desarrollo de elementos curriculares que se opusieron a la resistencia de la dominación. Hay un estudio que se hizo por los autores Paul Williams y Malcolm Young, que han retomado elementos básicos de lo fenomenológico, que este método se refiere a la experiencia, y actualmente en las escuelas modernas se tiene al currículum de una forma funcional como un reproductor de orden social ventajoso, y este puede llegar a ser dominante. Al ser el currículum una síntesis cultural y tener un contacto e intercambio cultural, se tiene un problema de poder entre estos grupos culturales. En el punto acerca de los aspectos estructurales, formales y procesales prácticos de un currículum, es un problema concebir al currículum solo como una estructura formal, o sea, de que sea solamente por disposiciones oficiales, por planes y programas de estudio. En el caso del desarrollo procesal práctico, habla sobre la constitución y su devenir. Ahora bien, devenir es cambio hacia o un movimiento hacia en las escuelas. Un ejemplo que nos da sobre este punto, o que nosotros hemos vivido aquí en México, es que
No viene dentro del calendario escolar ni se marca como un día festivo oficial en las escuelas el 12 de diciembre. Como bien sabemos, en esta fecha, el 12 de diciembre, los que son católicos celebran a la Virgen de Guadalupe y se hacen velas, rezos y muchas cosas más. Entonces, por lo general, los niños no iban al otro día a la escuela o simplemente ese día 12 no asistían a clases, así que por lo cual se tuvo que implementar que las escuelas dieran ese día, porque de igual manera no asistían muchos niños a las escuelas y esto los atrasaba. Esto era algo bueno, esto sigue siendo y es algo cultural, y es aquí cuando la comunidad está incorporando y poniendo contenidos culturales a la escuela. También otro ejemplo es que hacen pastorelas o representaciones del nacimiento, que es muy fuera de contexto a mi parecer, porque es algo religioso que todavía se siguen haciendo en kinder y primaria. Ahora bien, el currículum tiene dos distintos tipos de dimensiones. En primero tenemos la dimensión general, la cual consiste en las relaciones interraciales y mediaciones que pueden explicarse en todos los casos que se encuentra presente. El segundo que tiene es la dimensión social amplia, que es el conjunto de multideterminaciones que conforman la totalidad social. En lo cultural está presente lo social, lo político, lo económico o lo ideológico. Pues bien sabemos que la cultura de México es muy diferente a la asiática, a la estadounidense, porque bien se conforma acerca de la política que tenemos en este país y de muchos otros factores que acabo de mencionar. También se nos menciona en uno de los puntos del texto la dimensión didáctico-áulica, y esto se refiere al encuentro, desarrollo y concretación de la propuesta curricular que se hay entre alumno y maestro. También se mencionan los niveles de significación, el cual nos dice que son construcciones conceptuales que nos permiten pensar en el tipo de significaciones constituidas de la síntesis de contenidos culturales que determinan a un currículum, generando así su devenir histórico-social. Bueno, el siguiente subtema es sobre la determinación del currículum. Inicialmente este subtema nos da una breve definición de lo que es la determinación, mencionando que es un proceso de límites y presiones que es complejo e interrelacionado y que se encuentra únicamente dentro de la sociedad o dentro de los procesos sociales. El primer punto de este subtema es la contextualidad general, en la que se nos menciona que en el campo del currículum hay una crisis, no solo en los países subdesarrollados, sino también en los países más desarrollados. Esta crisis ha llevado a lo que es a su límite el desarrollo del discurso y ha provocado una transformación profunda en este campo. Con esto se da a entender la existencia de una necesidad en el cambio del discurso, en la práctica y la relación que existe entre la práctica y el discurso curricular. Posteriormente se nos da un breve contexto de lo que es en nuestro país, en México, y se destacan las aportaciones de Díaz Barriga, que junto con otros dos autores reconocieron dos importantes problemáticas en nuestro país. La primera de ellas está relacionada con la práctica profesional y la segunda de ellas está relacionada con los problemas de la orientación curricular en los universitarios. En la primera problemática menciona que si es posible determinar la práctica profesional desde un espacio curricular o si esta es determinada solo por el mercado de trabajo. En esta primer cuestionamiento se nos hace ver lo que es la determinación social y la determinación curricular. En este caso nos menciona que si en este caso el mercado de trabajo sería lo que la sociedad requiere, define lo que es el currículum y a esto se le llama determinación curricular. En la segunda problemática nos menciona que si la currícula debe estar orientada al aparato productivo o a las estructuras en torno a la formación teórica. Nuevamente encontramos un aspecto social que influye en lo que es la determinación del currículum. Bueno, estas dos polémicas impulsaron diversas discusiones y debates y permitieron que en nuestro país se conociera con mayor profundidad lo que es el currículum. Esto bajo la influencia de otros autores que hemos visto como parte de los antecedentes de la teoría curricular y que hemos visto en exposiciones pasadas de nuestros compañeros. En este caso hablamos de la nueva sociología de la educación de Young, Bernstein y Willis,
También se menciona el análisis neomarxista crítico de la educación de Michael Apple y la pedagogía crítica de Henry Giroux y Peter McLaren, que de ellos se destacan las fuentes teóricas que son las bases para lo que fueron todas las aportaciones que se realizaron para reconocer lo que es la determinación curricular. El siguiente punto dentro de este subtema se llama a partir de una noción curricular. En este punto nos menciona que el currículum es una síntesis de elementos culturales como los conocimientos, valores, costumbres, creencias y hábitos, y que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos sociales con intereses diversos, y en los cuales dentro de este proceso podemos encontrar lo que es la dominación, la resistencia, así como mecanismos de negociación, lucha e imposición social, considerando lo que son las dimensiones generales y particulares que forman parte del currículum y que están dentro de lo que son las instituciones sociales educativas. Como podemos ver, este proceso es lo que se le llama determinación curricular, en donde los aspectos sociales influyen en lo que es la construcción o la selección del currículum. Existe, de hecho, una lucha entre los grupos sociales por determinar qué tipo de educación o qué elementos curriculares son los más adecuados de acuerdo a los intereses que esos grupos sociales manejan. Como tercer punto de este tema se menciona lo que son los currículums universitarios ante los retos del siglo XX, una reflexión obligada, y se inicia con dos cuestionamientos. El primero de estos dice: ¿tenemos los elementos para participar como sujetos sociales en la determinación curricular? ¿O seremos solo sujetos de la estructura formal de los nuevos currículums y del desarrollo operativo? Bueno, como parte de este punto se desglosan otros aspectos sociales que han llevado a lo que es la transformación del currículum hasta lo que es hoy en día. El primer punto que se menciona es la ausencia de una utopía social, que nos menciona que con la llegada del nuevo siglo, las ideas progresistas y la justicia social que buscaba dar solución a problemáticas grandes dentro de la sociedad, pues queda eliminada. A partir del siglo XXI, todas estas ideas que buscaban dar solución desaparecen. El siguiente es la situación límite, la crisis ambiental y la amenaza nuclear. Esta hace alusión principalmente a los problemas ambientales y cómo la ecología ha sido implementada dentro del currículum como una forma de dar respuesta a estos problemas. Asimismo, menciona los problemas que existen en el desarme nuclear de lo que es Estados Unidos y Rusia. El tercer punto es la pérdida de sentido, y nos menciona que con el avance tecnológico los procesos han llevado a que la sociedad se vuelva indiferente y que los procesos de comunicación ya no reproduzcan los mismos códigos morales, por lo que queda como resultado una indiferencia a lo que ocurre a nuestro alrededor. El siguiente punto es la pervivencia de la pobreza, el injusto reparto de la riqueza en el mundo. Esto hace alusión a lo que es la injusticia social, las diferencias que existen entre las diferentes clases sociales y cómo éstas afectan en lo que es el currículum. El siguiente es la tercera revolución industrial. En este caso se nos menciona el impacto que tuvo el cambio en lo que son las relaciones entre el patrón y el empleado, y también nos menciona cómo esta modificación al sistema productivo ha llevado que los empleados tengan capacitación incluso para la realización de las tareas más sencillas, con tal de que se realicen con rapidez y de manera eficiente. El siguiente punto es la comunicación en el mundo contemporáneo, haciendo alusión a lo que son los medios de comunicación masivos y cómo estos tienen un papel fundamental en lo que es la transformación, producción y reproducción cultural e ideológica. El siguiente punto es la lucha de liberación nacional, que hacen alusión a las expresiones de resistencia que existen en contra de las clases dominantes, con el propósito de encontrar mejores y nuevas formas de convivir. El siguiente es las minorías étnicas en las naciones, que hace referencia a la lucha que tienen las minorías dentro de cada país con el fin de que sus esfuerzos tengan o cobren algún significado que pueda llegar a impactar en el currículum. Y el último es la caída del muro de Berlín, la muerte del socialismo real, y nos menciona que con la caída del socialismo se da una demostración de que la sociedad se niega a continuar bajo el yugo de las clases privilegiadas.
En este caso, el proceso de determinación curricular es un proceso social y de gran complejidad debido a su naturaleza como un proceso social. De este punto parte lo que es el proceso de determinación social, que es un proceso a través del cual, por medio de luchas, negociaciones e imposiciones, se establecen rasgos sociales que pueden impactar dentro de la estructura de la misma sociedad. Es decir, es el proceso que lleva a la sociedad a un cambio, y este se da pues por luchas o imposiciones, se dan a partir de momentos que pueden llegar a impactar en la estructura social que puede ser considerada como estable. Como se había mencionado anteriormente, la determinación social busca, a partir de la lucha de las clases sociales y los intereses que tiene cada clase o grupo social, establecer un tipo de educación. Pero este tipo de educación que se busca establecer se da a través de lo que es un currículum en particular. En este caso, un papel importante lo que es la noción, o sea, incorporar al sujeto dentro de lo que es. El siguiente punto son los sujetos del currículum. Una primera conceptualización. En este caso se nos menciona que es importante determinar el tipo de educación que se ha de implementar a través del currículum o de un currículum en específico. En este caso habíamos mencionado que el tipo de educación era definido por los intereses de las clases o de los grupos sociales que estaban en constante lucha por establecer o definir lo que era el currículum que se alineara con el objetivo que perseguían, ¿de acuerdo? Es aquí que toma una vital importancia incorporar la noción del sujeto social dentro del currículum. En este caso se nos define que el sujeto social se caracteriza por conciencia histórica, por ser parte de un grupo o de un sector y que forma parte de un elemento llamado proyecto social. Es decir, que el sujeto social es tanto en sus acciones que se inscriben en una determinada direccionalidad social que es determinada como un proyecto que sustenta. En este caso se nos menciona que el sujeto social toma acciones y que estas acciones forman parte de lo que de manera colectiva se construye como un proyecto social. Entonces pasamos a hablar de lo que son los sujetos sociales del currículum, y este hace referencia a un grupo o grupos que sostienen determinados proyectos sociales y que tienen diferentes formas de actuar y relacionarse. Se realizan acciones de determinación, estructuración y desarrollo curricular. En este caso, en la lectura se nos mencionan 3 tipos de sujetos sociales. El primero es los sujetos sociales de la determinación curricular, el segundo los sujetos sociales del proceso de estructuración formal del currículum, y el tercero es sujetos sociales del desarrollo curricular. En el caso de los primeros, que son los sujetos sociales de la determinación curricular, nos menciona que su labor es justamente eso, determinar cuáles son los rasgos básicos o esenciales de un currículum en específico. Y en este caso encontramos que son elementos que no están directamente relacionados al ámbito educativo, entre los cuales se distinguen la iglesia, los políticos, o el Estado, incluso el sector empresarial. El segundo de estos sujetos sociales es los que forman parte del proceso de estructuración formal del currículum, es decir, que son los que le dan forma y estructuran lo que es el currículum de acuerdo a los rasgos centrales del perfilados en el proceso de determinación curricular, que recordemos que este proceso de determinación curricular parte de la determinación social. En este caso se menciona que son consejos universitarios, consejos técnicos, academias y también equipos de evaluación y diseño curricular. Por último, los sujetos sociales de desarrollo curricular son aquellos que llevan a la práctica lo que es el currículum. En este caso se destacan lo que son los maestros y los alumnos. Bueno, como siguiente punto encontramos los sujetos de la determinación curricular. Ya se ha hablado a grandes rasgos quiénes son estos sujetos. Sin embargo, en esta parte del texto se nos menciona que el proceso de determinación curricular requiere un análisis específico según sea el contexto en el que se dé esta determinación. El siguiente subtema es sujetos de la determinación curricular y transformaciones del currículum en las universidades públicas. En este caso se nos menciona que se han manifestado diversas críticas y propuestas que buscan lo que es la transformación de la currícula de los universitarios. Todos estos cuestionamientos se centran en cuestionarnos si realmente tenemos lo necesario para nosotros, estudiantes de universidad, transformar o determinar lo que es nuestro currículum. Si es así y si no,
quién realmente tiene el papel de determinar lo que es el currículum. Continuando con los puntos que forman parte de este subtema, encontramos la posición del Estado ante la necesidad de transformaciones en los currículum de los universitarios. En la primera de estas menciona que se busca o se persigue por parte del Estado una política de continuidad, en cuanto a que el Estado busca relacionar lo que es la universidad con el aparato productivo. El siguiente punto menciona que se sostiene una severa crítica en cuanto al descenso de nivel académico en las carreras universitarias. El tercer punto menciona que la reforma de la educación generalmente se considera como una modernización de la misma. Y por último, se mantiene un énfasis en la necesidad de lograr un aumento en lo que es la calidad educativa. Es decir, el Estado busca mejorar progresivamente lo que es la calidad de la enseñanza. Como siguiente punto encontramos la posición del sector empresarial ante la necesidad de transformaciones de la currícula de los universitarios y el debate sobre la calidad de la educación en las universidades públicas y privadas. Como parte de lo que es la posición del sector empresarial, se nos menciona, al igual que en la posición del Estado, una importante vinculación de lo que son las universidades con el aparato productivo. Y una segunda postura del sector empresarial nos menciona la necesidad de reestructurar el currículum de los universitarios de manera que se mantenga actualizado según los avances de la ciencia y la tecnología. Asimismo, como parte del debate entre la calidad que hay entre las universidades públicas y privadas, la lectura nos menciona que esto es más una crítica a la administración de la educación por parte del Estado y nos menciona la importancia de revalorizar lo que es la labor de las universidades públicas. El siguiente punto es la ruptura del silencio de los universitarios en las universidades públicas ante la situación económica, el ataque de la esfera de la vida pública y la importancia del Congreso Universitario. En lo que respecta a la ruptura del silencio, se nos menciona que actualmente los alumnos de universidades muestran realmente más interés por lo que es la modificación de su currículum y cómo estos pasaron de convertirse o de considerarse como un sujeto social que no estaba determinado o no estaba preparado para ello, a buscar transformar su propio currículum. Como resultado de esta ruptura del silencio surge nuestro siguiente punto, que es la necesidad de asumirnos como sujetos de determinación curricular en la coyuntura actual. Y nos menciona que una vez que somos conscientes de las dificultades y todas las problemáticas que se han ido arrastrando por parte de nosotros como sujetos sociales que buscan la determinación del currículum, es importante que se dé un proyecto social más amplio con el cual se busque amplificar los sectores de las universidades públicas, con el propósito de que nuestro currículum tenga una direccionalidad que esté relacionada del currículum y la sociedad. En el siguiente punto encontramos los campos de conformación estructural curricular, elementos positivos generales para una reorientación curricular desde la perspectiva de las universidades públicas. Se nos menciona que estos campos de conformación estructural curricular buscan constituirse como un aporte que funcione para hacer propuestas significativas que se alineen a los intereses de los universitarios y que puedan relacionarlas con los sectores sociales. Asimismo, se nos menciona que estos campos de estructuración curricular o CCE son un agrupamiento de elementos curriculares que pretenden propiciar un tipo de formación en los alumnos. Estos campos de conformación estructural curricular tienen como objetivo atender lo que son los problemas sociales en los que se encuentra actualmente nuestro mundo, a la par que busca integrar las características básicas de la que es la formación universitaria. El primero de estos centros de conformación estructural curricular es el epistemológico teórico y nos centramos principalmente en las aportaciones de Sevelman, que menciona que es el desplazamiento de la problemática de la totalidad del plano óptico al epistemológico. En este campo de conformación estructural curricular se nos da a entender que se puede dar un nuevo origen o una nueva construcción teórica basado en lo que es la relación de la epistemología con la teoría. Como parte del siguiente campo de conformación estructural curricular encontramos el crítico social. Los avances de la ciencia y la tecnología repercutieron o tuvieron un gran impacto en lo que fueron las transformaciones de nuestra sociedad.
En este caso, este campo permite la comprensión de lo que es la sociedad, la importancia que tienen las profesiones y el fundamento social de las disciplinas que las sustentan. El siguiente campo de conformación estructural curricular es el científico-tecnológico. En este caso nos menciona el hecho de que se sataniza de manera simplista y peligrosa lo que han sido los avances de la tecnología, y también menciona que es por esa razón que se requiere un espacio abierto del currículum que esté centrado en el avance científico y tecnológico. El siguiente campo de conformación curricular es de incorporación de los elementos centrales de las prácticas profesionales. En este campo de conformación estructural curricular se destacan dos importantes elementos. El primero de ellos es que la práctica debe estar conceptualizada de tal manera que tenga una estrecha relación o que tenga una gran importancia en relación con lo que es la teoría, y que por medio de la teoría se favorezca o se potencialice lo que es la práctica. Que el currículum de los alumnos universitarios debe verse enfocada en lo que es la práctica profesional, es decir, el mercado laboral en el cual ellos van a adentrarse. Continúa el subtema 3, el cual tiene por nombre Coincidencias entre el pensamiento crítico de México y la pedagogía radical. En este se empieza con dos cuestiones. La primera habla de reconocer la disposición al diálogo que tienen los autores Henry Giroux y Peter McLaren. Pues bien, en este diálogo se da la discusión acerca de diferentes educadores que viven en distintos países. Esta discusión es necesaria para encontrar y analizar nuestros vínculos en la educación, conociendo así las problemáticas que se pueden encontrar a nivel mundial o en distintos países. La segunda cuestión se refiere al motivo por el cual se ha establecido comunicación entre los dos autores mencionados anteriormente, y aquí nos menciona que muchos o la gran mayoría de autores del primer mundo desconocen los autores que existen en el tercer mundo, que en este caso podría ser algunos países de Latinoamérica, como puede venir siendo México, pero aquí hay una excepción. Una de las excepciones que hay de uno de los autores que sí conoce o se reconocen aquí en el tercer mundo es Henry, pues este ha mostrado o bien mostró interés acerca de Juan Paulo Freire. Educadores mexicanos junto a otros latinos se han visto en la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico, con la finalidad de que les permita comprender la compleja realidad que se vive en la educación en estos países y cómo se tiene que comprometer cada uno de los docentes para poder llevar esta educación a una transformación. En los primeros contactos que se han tenido aquí en México acerca de estos autores se han llevado la sorpresa de que algunos planteamientos les parecen novedosos, pero también dicen que hay ciertas coincidencias, así que se muestra mucho interés en indagar tales coincidencias y poder clarificar las mismas. Si bien en el texto se menciona que si se sigue profundizando sobre estos planteamientos, nosotros podemos llegar a desarrollar nuestro propio pensamiento con bases a este. Si bien existen diferencias entre el pensamiento crítico que se tiene y el que se ha desarrollado aquí en México, también podemos encontrar coincidencias centrales entre ambos pensamientos. Encontramos en las coincidencias centrales un fuerte y decidido interés emancipatorio y el manejo de fuentes teóricas comunes, viendo aquí que hay algunas críticas e inquietudes que tienen bastante similitud. El interés por la emancipación es uno de los puntos más importantes que se tiene entre el pensamiento crítico que se ha desarrollado aquí en México y la pedagogía radical que habla Giroux y McLaren. Pues bien, aquí en Latinoamérica, como hemos sabido, siempre se nos ha tenido, después de la conquista, que hemos estado bajo el yugo de los países europeos o Estados Unidos, siendo así que Latinoamérica ha bajado mucho su rendimiento y por eso es que nos clasifican como países de tercer mundo. Pues bien, el sistema capitalista que se tiene hoy en día es algo que se ha traído desde los imperios anteriores y que se nos sigue implementando hasta la actualidad.
menciona que hay una franca oposición ante estos movimientos y se están haciendo movimientos sociales para que México pueda desarrollarse de una mejor manera, y esto empieza desde la educación. Pues bien, conocemos ya algunos movimientos sociales. Uno de los más famosos y trágicos que puede haber movimientos estudiantiles es claramente el movimiento de 1968, el cual se oponía a los modelos que se tenían en la época, los cuales no han cambiado mucho. El texto también nos menciona el proyecto de la Universidad Crítica, Democrática y Popular, la Universidad Pueblo. Un ejemplo de ello podría ser la UNAM, que está independientemente de la política o del gobierno, y esta sobrevive no tiene un subsidio financiero de este. Ahora bien, en la UNAM se llegó a desarrollar el proyecto de formación de profesores del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, el cual se llama CICE, y a nivel universitario nos menciona que es el centro de formación docente que realizó una labor más importante en cuanto a la creación del discurso contestatorio del tecnologista y la producción inicial de discurso de corte crítico. En la década de los 60, la Universidad Autónoma Metropolitana desarrolló uno de los proyectos más importantes que se pudo tener en México en esos años. Este proyecto se encargó de elaborar el currículum de cada una de las profesiones conforme a la función que se tenía de los objetivos de la transformación. Pues bien, su propósito era el vincular el ejercicio profesional con las necesidades sociales que se tenían en el país. Freire es considerado el más grande educador que ha tenido América Latina en los últimos tiempos. Pues bien, su pensamiento se conoce aquí en México y se ha dicho que con este pensamiento se han dado los pilares para el pensamiento crítico. Por otro lado, tenemos a Gramsci, que también ha sido uno de los autores que ha contribuido mucho a comprender la problemática educativa con el pensamiento crítico que se ha tenido. Son innumerables los autores que se han tenido o que se han considerado para el pensamiento crítico que se ha desarrollado en el país en los últimos años, teniendo autores postmodernistas, aportes al psicoanálisis, a la pedagogía social, lo que es el pensamiento crítico, la escuela crítica, la importancia de la crítica desconstructiva y las críticas e inquietudes que se tienen en similitud a otros países. El pensamiento de Heroes y McLaren, así como de otros autores que son progresistas y críticos, impactan e influyen en el pensamiento de educadores mexicanos. Como parte del cuarto subtema, encontramos la problemática de carácter político de los currículums universitarios en México ante los retos del siglo XXI. En este caso retomamos varias de las problemáticas que se mencionaron como parte del segundo subtema, es decir, las problemáticas y todos los retos que ha tenido que enfrentar la determinación curricular para llegar a lo que es hoy en día. En este caso nos menciona que la educación superior actualmente en nuestro país es una situación desalentadora, pero eso no quiere decir que no existan todavía indicios de esperanza que busquen la mejora de lo que es el discurso curricular y la llevada a la práctica de la misma. Menciona que es necesario que exista una visión de progreso con el enfoque o con la búsqueda de dar solución a todos los problemas que afronta nuestra sociedad, y debemos ser conscientes de las problemáticas que azotan a nuestra sociedad. Una de ellas, que menciona que es un problema inédito y de suma importancia ya que atenta contra nuestra existencia, es el problema relacionado con el deterioro ambiental. Por otra parte, nos menciona acerca de los problemas más elementales o centrales en lo que es materia del campo curricular, y nos menciona que su primer problema es aclarar y explicitar la vinculación que existe entre el currículum de los universitarios con determinados proyectos políticos sociales, es decir, establecer la relación que existe entre la enseñanza que se da dentro de las universidades con los proyectos sociales políticos que forman parte, o mejor dicho, que son construidos a partir del colectivo de la sociedad.